días a todos. En primer lugar, quería daros las gracias por haber acudido a la cita, que la hemos enviado por el mail el otro día, ¿eh? Y soy yo el encargado, el responsable de conducir esta entrevista, la cual vamos a utilizarla para conocernos todos un poquito mejor, ¿eh? Pero no puede ser. Si yo hace 2 años que me apunté al casting y a mí no me ha llamado nadie para hacer ninguna entrevista. ¿Cómo puede ser que me hayan seleccionado? ¿Un casting para qué? ¿Cómo que para qué? ¡Para Gran Hermano! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Por fin una oferta de televisión! Pero para. Supongo que será para el Gran Hermano VIP, ¿no? Porque yo ya soy un personaje público. ¿Anda así? ¿Y quién coño eres? Soy Fermosa Galega, una de las influencers de moda más conocidas en España. El caso es que te estaba mirando y digo, me suena Sagarica. Y no caí. Yo, ¿quién es? ¡Acho, qué guay! Pues perdona, ¿eh? Pero ni idea de quién No te eres. preocupes, es comprensible que no me conozcas si no tienes ni idea del mundillo de la moda. Un momento, ¿pero esto de qué va? Porque yo no me he apuntado a ningún casting de Gran Hermano. Cuando pille a mi madre la mato, ¿eh? Te juro que la mato. Mira, la salvo al confinamiento, ¿eh? ¿Por qué quieres matarla? ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? Hombre, porque seguro que así es la que me apunta al casting este. ¿Pero qué casting? Oye, ¿alguno de vosotros canta bien? Bueno, yo bailo. ¿Si te sirve? Perfecto. Ya podemos montar un musical, ¿no? Tenemos a la que canta, tenemos al que baila y tenemos a la famosa casposa para que sea la cabeza de cartel. ¡Ay, no, perdona! A la influencer polifacética. Vaya. ¡Ay, qué genial! Es re bueno, un musical. Y podríamos llamarle... el musical Quédate en casa. No, o mejor la podemos llamar Me tiro por el balcón el musical. A ver, por favor, que me estoy empezando a poner nerviosa, pero que muy nerviosa. Y cuando me pongo nerviosa, como. Y como mucho. Ah, de verdad, ¿eh? Pues contrólate, ¿eh? Que comer por comer no es bueno. Controla tus nervios y la ansiedad. Solo llevamos una semanica de confinamiento. Y no es por desanimar, pero... esto va para largo, carica guapa. Perdona, ¿eh? Perdona. Tienes razón. Voy a respirar, a relajarme. 1, 2, 3. Ay. ¿Pero alguien me puede decir de qué coño va esta puta mierda? Eso porque yo no me he apuntado a ningún casting. A ver, un momento. Si me dejáis hablar, pues igual os lo puedo explicar, hombre, claro. A ver, no os equivoquéis, esto no es un reality, ni es un musical, ni un programa de televisión, ni siquiera es un casting. Vaya chasco. Para una cosa buena que me pasan toda la semana... A ver. Si me dejáis hablar, yo puedo seguir, ¿eh? Yo soy, como os he dicho, el doctor Bernat, y soy psicólogo licenciado en la Universidad de Barcelona. Allí mismo, en la ciudad, tengo yo un gabinete donde paso consulta a mis clientes y también colaboro con el Ayuntamiento de Barcelona en terapias psicológicas para diferentes colectivos. Vosotros habéis sido seleccionados para hacer una terapia psicológica experimental, para analizar cómo esta pandemia y el confinamiento está afectando en las personas, ¿eh? Perfecto. Sesiones con un psicólogo gratis. Sí, genial. Porque acá más de uno y de una no le vendría mal. ¿Quién nos ha seleccionado? Porque yo no me he apuntado a ningún sitio. A ver, vuestros datos han sido extraídos de listados de datos del gobierno. Tócate a la huevos. Espera que no me se ve bien. Tócate a los huevos, ¿eh? Que el gobierno no es capaz de conseguirme una mascarilla en condiciones para ir a trabajar segura, que tengo que ir con esta mascarilla de mierda, ¿eh? Pero eso sí, me pone un psicólogo, ¿eh? La hostia.
¿Qué están diciendo? A ver, No entiendo. os lo explico. Nuestros datos han sido extraídos, como ya os he dicho, de listados de organismos oficiales del gobierno, ¿eh? Pero ¿quién organiza? Pero el proyecto es mío, yo soy el que organiza el proyecto, es decir, yo soy quien decide cómo hacerlo. El gobierno no tiene nada que ver aquí. Vosotros habéis sido seleccionados y ya vosotros decidís libremente, ¿eh? Si queréis participar. Y si no queréis participar, pues tan solo tenéis que saliros de la videollamada. Mi nombre es Víctor. Tengo 27 años y soy de Madrid. Estoy estudiando ciencias y nuevas tecnologías. Soy uno de los primeros cyborgs que existe en el mundo. Y como siempre me ha gustado ser un ratón de laboratorio, sí, quiero participar. Mi nombre es Paula, tengo 32 años y, bueno, como han podido comprobar por mi acento, soy argentina. Pero vivo en Santiago de Compostela. Mi nombre es Dolores, pero prefiero que me llaméis Lola. Tengo 35 años y vivo en Madrid, aunque realmente no soy de aquí. Ah, y soy influencer de moda. Y yo trabajo, atenta, fermosa galega, trabajo en el departamento de marketing y publicidad de una empresa importantísima de moda. Zaritex, cariño. Y bueno, sí, también voy a participar a ver si esto de la terapia pues consigue ayudarme con mi ansiedad. Hola, soy Doñi, soy de Lorca y aunque en la actualidad vivo en Murcia con mi hija. Soy enfermera del Hospital Universitario Morales Mesegri Murcia y yo también quiero participar. Creo que me esperan unos días bastante duros en el trabajo y bueno, pues estas sesiones me vendrán bien para desconectar y desahogarme un poquito, la verdad. Sí, quiero participar en tu proyecto, pero... Me llamo Miguel, tengo 31 años y vivo en Valencia, aunque soy de Alcoy. Y con la condición de que después se publique para que así puedan seguirlo todos mis followers. ¿Sí? como no creo que tenga nada mejor que hacer durante un tiempo, yo me apunto a participar. Son las 4:23 de la madrugada. Perdonad por las horas, ¿eh? Bueno, qué tontería. Si esto es una grabación. Pero es que no podía dormir. No. Era imposible dormir con tantas ideas en la cabeza, la verdad. Bueno, más que idea eran preocupaciones. Es increíble, ¿eh? Es increíble que no... Ayer podíamos ser los reyes del mundo. Y hoy ni siquiera podemos ser monarcas de nuestra propia vida, ¿eh? Ahora tan solo nos queda ser esclavos de la incertidumbre. Y mira que intento el poder convencerme a mí mismo de que todo va a ir bien y de que todo va a salir bien y de que mañana todo va a funcionar. Pero la verdad es que no sé lo que va a pasar mañana. Pero lo que no sé si me voy a poder acostumbrar es... No sé si voy a poder seguir viviendo sin abrazos. Mi mente, de hecho, tan solo busca y sigue trabajando en encontrar esa manera de poder vivir a 2 metros.